Muy buenas tardes nuevamente, colegas. Bien breve, les comento que voy a estar subiendo unos cuantos videos, una serie de videos, hablándoles de componentes electrónicos, los componentes más usados. Esto porque entiendo, yo estoy iniciando en la electrónica y entiendo que como yo hay muchos que están iniciando. Sin embargo, yo he aprendido rápidamente muchas cosas que les quiero compartir. Rápidamente vamos a iniciar con lo que es el diodo o con lo que son los diodos, y allí pueden verlo. El diodo es un semiconductor que está formado básicamente por las dos uniones de silicio, de tipo N y tipo P, las cuales respectivamente también representan lo que es el ánodo y el cátodo, la unión negativa o el N cátodo, P el ánodo. Hay una cosita que les voy a comentar que me pasó a mí cuando inicié en electrónica y precisamente con los diodos. Como ven, rápidamente les explico el diodo rectificador, que es el más utilizado, su ánodo, su cátodo, las lecturas que le van a dar al medirlo con el multímetro van a rondar entre los 3.350 a 450 milivoltios. El Zener va a rondar entre 450 y 690 milivoltios. El Schottky entre 0.90 y 200 milivoltios. Este es el diodo que más confunde a la gente, porque a pesar de tener esta simbología, a la hora de verlo en la placa se parece a los rectificadores normales, y entonces al medir tan bajo, pues a veces creemos que está malo, pero en realidad muchas veces es un Schottky. Pero a veces cuando es un rectificador y entonces tiene esta lectura, significa que el rectificador está malo, porque no puede medir tan bajo el rectificador. Lo ideal es, amigos, en estos casos quitar el diodo o buscar su nomenclatura, buscarlo en internet y saber si estamos enfrente de un diodo Schottky o un diodo regular. Luego tenemos lo que es el diodo LED. Bueno, decir diodo LED es repetir la palabra diodo, porque esa D significa diodo. El LED es el Light Emitter Diode, diodo emisor de luz. Y el diodo emisor de luz ya mide en el orden de los voltios, desde 2.50 hasta los 6 voltios. Como en la figura aquí, el diodo normal con dos flechitas, ya ahí es voltios. Dos cositas rápidas que deben saber de los diodos. Nos enseñaron que los diodos no conducen hacia atrás. Dicen que los diodos no conducen hacia atrás, que solamente el Zener conduce hacia atrás. Señores, eso es una verdad a medias, porque los diodos cuando rebasamos su voltaje umbral, sí va a conducir hacia atrás. Obviamente, eso va a dañar el diodo si no está diseñado para conducir hacia atrás. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, digamos que este diodo, que regularmente viene el más bajito a 30 voltios, él va a soportar de este lado. Si esta carga por aquí pasa de 30 voltios, entonces esos 30 voltios van a cruzar y van a dañar el diodo. ¿Entendieron? En el caso de los diodos Zener, el diodo Zener ya viene con voltajes específicos. Viene con voltajes específicos desde los 3.3 voltios, 5 voltios, 9 voltios y así sucesivamente. Les voy a mostrar ya luego cómo se configura un diodo Zener junto con una resistencia para que pueda ejercer la función que debe ejercer. También hay otros tipos de diodos. Hay un diodo llamado TBS, que es el muy utilizado en los celulares, que es el supresor de voltaje transitorio.
supresor de voltaje transistorio. Eso es un diodo que utiliza mucho los voltajes a la entrada de la conexión de la batería. También existe un diodo de alto voltaje, que es el diodo que se utiliza en los microondas, por ejemplo. Es un diodo que cuando usted lo mide con su multímetro, no le va a dar una lectura porque su multímetro no alcanza a medir ese diodo. Ese diodo tiene una caída de tensión superior a lo que regularmente los multímetros pueden medir. Los multímetros mayormente vienen hasta 3 voltios y el diodo de alto voltaje que utilizan los microondas tiene una caída mucho más alta. Entonces acá les muestro algo. Estas medidas que ven acá, que les va a dar el multímetro al medir los diodos, se refiere al voltaje de trabajo. ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué significa eso? Ese es el voltaje que el diodo necesita mínimo para el poder conducir. Recuerden que el diodo es un semiconductor. Su función es conducir desde aquí hacia acá. Pero si no se sobrepasa el voltaje mínimo, que es este, el diodo no va a conducir. Entonces ese es el voltaje de trabajo del diodo. Y el voltaje umbral, como les decía, es el voltaje máximo que el diodo puede soportar. Y hay diodos que van desde los 30 voltios hasta los 1000 voltios. Pueden soportar 1000 voltios y nada pasa. Ahora, si se pasó en uno de 30 voltios, el voltaje va a cruzar y va a dañar el diodo. Así que esa historia de que los diodos no cruzan voltaje del lado contrario es falsa. Ténganlo presente. Eso ya es falso. Y otra cosita que quería explicarles brevemente es que, por ejemplo, sabemos que este es el negativo del diodo. Este es el positivo. Pero cuando el diodo está en la placa, fíjense que en un filtro, por ejemplo, la parte que va al positivo del filtro es esta, el supuesto negativo del diodo. Yo mismo tuve una confusión cuando comencé con la electrónica, porque como que si este es el positivo, el negativo del diodo va hacia el positivo del filtro. Pues sí, señores. El lado de la rayita en el diodo, cuando lo vean en la placa, que se ven así regularmente en la placa, el lado de la rayita es el negativo del diodo, pero es por donde sale el voltaje positivo. A pesar de que ese es negativo, por ahí sale porque el voltaje viaja en los diodos de esta forma. Entonces entra por aquí la alterna, que el diodo la rectifica y sale siendo positivo. ¿Okay? Entonces ese positivo es que va, a pesar de que sale del negativo del diodo, ese es el que va a ir al positivo de un filtro, de un capacitor. Eso que no los confundan. La rayita es el negativo del diodo como tal, como el diodo, pero en la rayita está saliendo el voltaje positivo del aparato que estén checando. ¿Ok? Eso ténganlo muy presente. Si tienen alguna pregunta sobre los diodos, pues la pueden dejar en los comentarios y con gusto les responderé desde que tenga tiempo. Eso en cuanto a los diodos. Luego voy a venir próximamente, ya sea con las resistencias, con los capacitores y así sucesivamente. Si dominan el componente, dominarán la electrónica. Llévense de ese dicho que es pura realidad. Hasta pronto, mis queridos amigos.